Geografía económica. Desarrollo desigual, medio ambiente y territorio. Durante décadas, el discurso desarrollista sostuvo que el crecimiento económico derivaría en una convergencia espacial equilibrada. No obstante, la organización territorial del capitalismo demuestra lo contrario. La desigualdad no es un fallo del sistema, sino un requisito funcional. Ricardo Méndez plantea que la lógica espacial del capitalismo opera mediante una selectividad territorial implacable, concentra capital, tecnología y flujos de innovación en nodos selectos, mientras subordina a las periferias como reservorios de recursos y mano de obra. Para desentrañar la raíz de estas asimetrías, debemos cuestionar una premisa fundamental. ¿Tiende el modo de producción capitalista a homogeneizar el espacio en busca de un equilibrio, o es el desequilibrio geográfico el motor que sostiene su expansión? Fue Gunnar Myrdal uno de los primeros en resquebrajar el optimismo de la economía tradicional. Mientras la teoría neoclásica sostiene que los mercados poseen una inercia natural hacia el equilibrio, donde los desajustes territoriales son solo fricciones temporales, Myrdal y la escuela estructuralista demostraron una realidad más cruda. El sistema tiende intrínsecamente al desequilibrio. Desde esta fractura, Méndez identifica dos vertientes. Por un lado, la tesis de la convergencia sostiene que con el tiempo las diferencias territoriales tenderían a reducirse, apoyándose en la idea del goteo, es decir, que los beneficios se concentran primero en polos dinámicos y luego se difunden hacia regiones rezagadas. Por otro lado, la tesis de la divergencia plantea que el desarrollo desigual es normal en el capitalismo, porque las ventajas iniciales se refuerzan y las desventajas se consolidan. Con este marco, la geografía aborda el desarrollo desde tres ángulos. Estudia las condiciones territoriales internas y externas que lo favorecen. Analiza los efectos del desarrollo y el subdesarrollo sobre la organización del territorio. Y por último, desde la geografía aplicada, examina lo que producen las políticas de desarrollo cuando se instrumentan. La tensión entre convergencia y divergencia obliga a redefinir el concepto de desarrollo. Esta definición no es neutral, establece los criterios para diagnosticar el territorio y fundamenta las estrategias para su intervención. Méndez sistematiza la evolución del concepto, a través de tres dimensiones fundamentales. Primero, la visión tradicional que equipara desarrollo con crecimiento económico. Aquí, el territorio es una unidad productiva medida por su PIB, empleo y consumo energético. Bajo esta lógica, las políticas se centran en generar ventajas competitivas, atraer inversión y fortalecer infraestructuras para asegurar la inserción en los mercados globales. En contraste aparece el desarrollo como bienestar social, donde el eje se desplaza de la acumulación hacia la calidad de vida. Este enfoque prioriza variables como salud, educación y vivienda, orientando las políticas hacia el empleo digno y la reducción de la pobreza. Además, reconoce que el bienestar es inseparable de la calidad del entorno físico y la dimensión ambiental. Finalmente, surge el desarrollo como centralidad funcional. En el contexto global, un territorio destaca si concentra funciones estratégicas de decisión, innovación y poder. Más que producir, se trata de posicionarse como un nodo clave en las redes financieras y tecnológicas, lo que explica el papel articulador de las grandes metrópolis en el sistema global. Una vez delimitadas estas dimensiones, Méndez centra el análisis en los marcos teóricos que fundamentaron la expectativa de un equilibrio territorial. En primer lugar, el enfoque neoclásico parte de un supuesto optimista vinculado a la convergencia. Propone que el crecimiento depende de la dotación de recursos productivos y que, a largo plazo, el mercado tiende al equilibrio. Con ventajas comparativas y el teorema de Heckscher-Ohlin, se asume que el libre intercambio conduce a especialización eficiente y, con el tiempo, a igualación de rentas entre regiones. En esa línea, Rostow formula en 1960 la teoría de las etapas del crecimiento, introduciendo una visión dinámica del proceso. El crecimiento se asocia al cambio sectorial, primero industrialización y después terciarización, y el reequilibrio territorial se apoya en rendimientos decrecientes. A medida que se saturan mercados y suben costos en regiones centrales, el capital tendería a desplazarse hacia nuevas áreas, difundiendo el desarrollo. Rostow plantea un recorrido universal de modernización creciente, dividido en 5 etapas. Primero, la etapa de sociedad tradicional. Esta se define por una estructura social jerárquica y una economía de subsistencia,
donde la producción es limitada y depende de una agricultura de baja tecnología. Después, se dan las condiciones previas al impulso. El aumento de la productividad agrícola y la creación de infraestructura permiten acumular capital, sentando las bases para la apertura de mercados. El despegue o take-off es la fase crítica de ruptura. La inversión se acelera y surgen industrias líderes que transforman la estructura económica de forma irreversible. La marcha hacia la madurez se plantea como un periodo de crecimiento sostenido donde se aplica tecnología avanzada a todos los recursos. La economía se diversifica y se integra plenamente al mercado internacional. Finalmente, la era del consumo de masas. El proceso culmina al aumentar la renta y predominar el sector servicios. La producción se orienta a bienes duraderos y a niveles de bienestar generalizado. Sin embargo, cuando la promesa de convergencia se contrasta con la persistencia de las brechas regionales, emerge una crítica decisiva. El desequilibrio no es un fallo temporal, sino una condición estructural. En este sentido, los enfoques estructuralistas sostienen que la desigualdad es una consecuencia inherente a la dinámica capitalista. Bajo esta premisa, el mercado no corrige las asimetrías, sino que las acentúa mediante relaciones territoriales desiguales, lo que justifica, desde una perspectiva keynesiana, la necesidad de una intervención pública estratégica. En este marco, Gunnar Myrdal propone el concepto de causación circular acumulativa. Según Myrdal, los procesos socioeconómicos generan círculos que se retroalimentan, ya sean virtuosos o viciosos, de modo que cualquier cambio tiende a reforzar la inercia inicial. Así, las regiones dinámicas acumulan riqueza mientras drenan recursos humanos y financieros de las zonas rezagadas, profundizando la brecha espacial en lugar de cerrarla. A esta visión se suma la teoría de la polarización de Perroux y Woodville. Estos autores plantean que el crecimiento no se manifiesta de forma ubicua, sino que se origina en polos de desarrollo que concentran economías de aglomeración y atraen inversión masiva. Aunque pueden generarse efectos de difusión hacia el entorno, la desigualdad se asume como el punto de partida y el motor del crecimiento dentro de un sistema jerarquizado. Por su parte, la teoría de la dependencia y el análisis del intercambio desigual, asociados a figuras como Prebisch, Furtado y Amin, demuestran que la especialización funcional reproduce la subordinación. Mientras los centros retienen la innovación y el capital, las periferias quedan relegadas a actividades de bajo valor agregado y escaso desarrollo tecnológico. Esta lectura dio lugar a la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, que buscaba proteger las industrias nacionales para reducir la dependencia de las manufacturas externas. A partir de la década de los 80, los marcos explicativos debieron adaptarse a una economía cada vez más flexible y globalizada, donde el territorio comenzó a conceptualizarse desde una perspectiva relacional. En este contexto, las teorías del crecimiento endógeno introdujeron una premisa fundamental. El desarrollo no puede ser un proceso impuesto verticalmente desde el exterior, sino que debe articularse desde el propio potencial del territorio. Este enfoque incorpora factores extraeconómicos determinantes, como la solidez de las instituciones, los sistemas de valores, la confianza y el capital social, tratando al espacio no como un contenedor pasivo, sino como una construcción social activa. Este cambio de paradigma transforma radicalmente la estrategia política. Se desplaza la planificación centralizada, en favor de modelos de gestión ascendente, basados en el fortalecimiento de las capacidades locales. De este modo, territorios con dotaciones de recursos similares pueden seguir trayectorias de desarrollo divergentes, dependiendo de la eficiencia de sus mercados de trabajo, el dinamismo de sus sistemas regionales de innovación y, fundamentalmente, la densidad de su tejido social e institucional. Para explicar cómo estos ámbitos locales se insertan en la economía mundial, surge el concepto de la nueva división espacial del trabajo. Frente al esquema binario y rígido de centro-periferia, se propone una organización multiescalar y fragmentada. En esta lógica, la globalización segmenta los procesos productivos, dando lugar a categorías más complejas como las semiperiferias, ya sean potencias emergentes o regiones en declive industrial. El análisis geográfico se desplaza entonces hacia la interacción entre las estrategias de las empresas transnacionales y la capacidad de respuesta de los actores locales. La evolución en las teorías del desarrollo conlleva necesariamente una transformación en las formas de intervención territorial, ya que el marco conceptual define el alcance de la acción pública.
Ricardo Méndez distingue dos grandes modelos de gestión en la historia reciente. Durante el periodo keynesiano predominó la planificación descendente o centralizada, cuyo objetivo era conciliar la eficiencia económica con la equidad territorial mediante una fuerte presencia estatal. En este contexto se implementaron políticas paradigmáticas de gran escala, como el aprovechamiento integral de cuencas hidrográficas, inspiradas en la Tennessee Valley Authority, para modernizar regiones agrícolas mediante infraestructura pesada. Paralelamente, se impulsó la creación de polos de desarrollo, diseñados para generar aglomeraciones industriales en zonas económicamente deprimidas. Posteriormente, ante el declive de los distritos industriales tradicionales y la crisis de sostenibilidad fiscal del Estado, cobraron fuerza las políticas post-keynesianas. En esta etapa, el enfoque se desplaza hacia una gestión ascendente, caracterizada por la descentralización y el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales. El eje prioritario transita de la equidad social a la competitividad territorial, y la intervención estatal se vuelve selectiva, priorizando el apoyo a las pymes y la consolidación de sistemas productivos locales. Esta transición refleja un cambio profundo en el sistema de valores del urbanismo y la planificación. Se ha pasado de la búsqueda del equilibrio y la solidaridad nacional a priorizar la eficiencia y el posicionamiento en los mercados globales. En consecuencia, conceptos como los polos de crecimiento han cedido terreno ante las redes de complementariedad y las ciudades competitivas, redefiniendo qué territorios adquieren el carácter de estratégicos y cuáles enfrentan el riesgo de la marginalización. Ante esta crisis de sostenibilidad, el debate se ha polarizado en dos visiones fundamentales. Por un lado, la tesis del crecimiento cero, impulsada por el Club de Roma tras el informe sobre los límites del crecimiento de 1972. Esta postura advierte sobre la imposibilidad física de mantener una expansión exponencial en un planeta de recursos finitos, proponiendo una transición hacia un estado estacionario para evitar el colapso ecológico. Como alternativa más pragmática y conciliadora, emergió el paradigma del desarrollo sostenible, formalizado por la Comisión Brundtland. Este enfoque busca armonizar el dinamismo económico con la conservación ambiental bajo una premisa de equidad intergeneracional, satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En consecuencia, la geografía económica contemporánea reconoce que el desarrollo no puede medirse únicamente en términos de eficiencia productiva o equidad social. La verdadera medida del progreso regional reside en la viabilidad ecológica del territorio a largo plazo, entendiendo que no hay economía posible fuera de los límites de la biosfera. Así, lo que hoy observamos es la contradicción de un sistema que fomenta la competencia entre regiones, mientras exige soluciones a problemas que por su naturaleza, son globales. No basta con reorientar las políticas hacia lo local si la estructura general favorece la concentración de beneficios y la dispersión de los impactos ambientales.